Gracias, hermanos, hermanas, amigos, todos. Toma su asiento. Amén. Hemos disfrutado de la alabanza. Amén. Muy rico, ¿verdad? Sí. Precioso. Dios siga bendeciendo a los integrantes del grupo. Estoy feliz y estoy un poco triste que ya no voy a estar con ustedes. Se me van. Pero esperamos que siempre estén en comunicación con nosotros, nos visiten. Algunas veces se entristecen porque salen las promociones y después no sabemos de ello. Pero esperamos que con ustedes siempre lo tengamos muy cerca. ¿Verdad que sí? Muy bien. Quiero compartir un mensaje, espero que no lo olviden. Es el mensaje de su promoción. El tema de este mensaje es: se necesita un pastor guerrero, un pastor para la guerra. Van a repetirlo conmigo todos. Se necesita un pastor para la guerra. ¿No se me olvida? Una pastora, porque hay pastoras para la guerra. Estamos en guerra, en plena guerra. Así es. Nuestro Instituto Teológico El Sembrador nació hace casi 30 años. Hoy en diciembre cumplimos los 30 años. Y nació por una necesidad, una gran necesidad. Obreros, hombres y mujeres que ayudaran a la gente. Muchos de ellos han sido pastores, son pastores exitosos, muy exitosos. Otros pues no les ha ido muy bien. Yo espero que ustedes, pastores y pastoras, aprendan a depender de Dios. Lo que les dije a los hermanos, siervos, consiervos, pastores, que algunos están en la mesa de honor, es cierto, es un acto, es un evento social y muy bonito. Pero no olviden, Jesús nació en un pesebre. Jesús le prestaron un burro para trasladarse. A Jesús le prestaban una lancha, una barquita para trasladarse. Jesús le mandó decir a Herodes: los pájaros tienen sus nidos y las zorras sus cuevas, y el Hijo del Hombre no tiene ni dónde aún recostar su cabeza. Y Jesús, cuando murió, José de Arimatea pidió su cuerpo y no había ni una sala para enterrar. Ese es el Señor, el dueño de todas las cosas. Así es. Yo espero que esta promoción lleve ese principio en lo profundo de su corazón: la humildad, la sencillez, cuidado con la arrogancia, cuidado con la comodidad. Y por eso este mensaje quiero que lo analicen muy despacio. Se necesita de un hombre, de una mujer, de un pastor para la guerra. Nuestro país está en una coyuntura terrible, en una crisis que desde que yo he abierto mis ojos y tuve conciencia no la he visto, ni aún en la década del 40, que fue muy triste.
Y ahora vivimos la posguerra. Los pastores no podemos ser personas indiferentes. Y mi mensaje apunta precisamente a eso. Hay 4 amenazas, no latentes, sino patentes, están ahí ya. Una de ellas es de carácter moral. Para nadie es un asombro que hace unos días la gran nación del norte aprobó sus autoridades una ley vergonzosa que rige contra la moral. Y es doloroso saber que quienes fueron los hombres y mujeres que impulsaron el evangelio al planeta y que mandaron hasta hacer monumentos en honor a la palabra de Dios, en estos días hayan derrumbado a esos monumentos y quieran levantar símbolos del satanismo. Ahora, que el Señor nos lo permita, pero usted sabe que los vientos del norte también llegan a Centroamérica. Es una amenaza. Pastores, somos el baluarte y la reserva moral. Ya es tiempo que no seamos pastores en 4 paredes, cómodos, engordando, sino que salgamos a la brecha. Pero hay otra amenaza y es interna. Todos sabemos que el país sufre el conflicto de carácter social, la inseguridad. No habíamos llegado, sino díganme, en qué tiempo de la historia se dio lo que se está dando, donde han habido más de 15 muertos diarios, 20 muertos, y no estamos buscando culpables, estamos viendo la realidad, la inseguridad de un pueblo que vive, nuestros hermanos viven, lloran. Pero además de eso, la crisis económica donde el país ha caído. En esta semana, hombres que saben, que conocen la economía, alarmados, que nunca el país había llegado a esta situación en un hoyo profundo, que llegaremos al año 2050, si es que nos fuera bien, para ir saliendo pobres de nuestros nietos. Y el conflicto penoso, los políticos hacen fiesta de nuestro problema socioeconómico, político. Siempre me he preguntado, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si los millonarios y los militares que estuvieron en el tiempo de la década del 70 hubieran sido sabios, menos egoístas, Napoleón Duarte hubiera gobernado y hubiera establecido una democracia y el país hubiera marchado y no hubiéramos tenido una guerra sin sentido y quizás no hubieran muerto cuánta gente, pastores, curas, ciudadanos. Y ese resabio todavía existe, todavía está. Muchos de nosotros creímos que el cambio, la cosa realmente iba a ser otra, pero seguimos igual.
o peor. ¿Y qué se avecina? ¿Cuáles son los vientos? Que hoy está de turno y este otro está esperando volver otra vez a sus andanadas. Cuando le digo este y este, usted ya sabe quién es la realidad. Entonces, mis amados, ¿qué luz le ilumina a esta nación? Para mí, en lo personal, solo hay una respuesta. Somos más del 40% de cristianos, más de 2 millones de cristianos, que tenemos un Cristo vivo y no muerto. Un Cristo vivo y no muerto. Yo creo profundamente en Él, porque somos el remanente. Somos el remanente. Yo creo que si nosotros, los líderes espirituales, los pastores, nos comprometemos de verdad, Jesús, con su espíritu, podría hacer grandes cosas en este país. ¿Cuánto lo creen? Porque si cambia la mente y el corazón del hombre, cambia el hogar, cambia la familia. Y si cambia la mente y el corazón de la familia, cambia la sociedad, cambia la colonia, cambia el pueblo, cambia la ciudad, cambia nuestro país. Y ese cambio solo Jesucristo, el Hijo de Dios, puede darlo. ¿Cuánto lo cree? Pero se necesita de hombres y mujeres. Y ahí en inspiración se necesita de un pastor para la guerra. Quiero que lean conmigo. La nación de Israel es nuestro referente bíblico. Y mucho se parece a nosotros. Han dicho algunos que hasta territorialmente se parece en lo pequeño. Esa historia nos inspira. Los momentos más difíciles de la nación, cuando estaban en Egipto 450 años esclavizados, o 430 años esclavizados, ahí se necesitaba de un hombre. ¿Quién fue ese hombre que Dios escogió? Moisés. Después que Josué introdujo a la nación, después que hubo un quiebre, el periodo de los jueces fue triste. La nación volvió a caer en una situación penosa de la inmoralidad, de la apostasía. Dejaron a Dios. Se necesitaba de un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Samuel. Es en el periodo de Samuel, la transición. El pueblo pedía al rey. Y Dios tuvo que darles a Saúl, lástima a Saúl. Pero en el momento más difícil, donde estaba la amenaza, oiga, la amenaza real de los filisteos, que hoy son los palestinos, porque los filisteos no fueron expulsados por Josué y se quedaron en casa. Es una historia larga. Hoy son los palestinos que le dan la guerra a Israel. Estos filisteos le dieron tanto problema a Israel que no solamente lograron sacar del escenario a Sansón, sino que en la guerra que aparece en 1 Samuel capítulo 4, la ganaron los filisteos, la perdió Israel. ¿Por qué? Porque sus líderes espirituales estaban mal. Los hijos de Eli, sacerdotes en pecado, era una vergüenza. Perdieron la guerra. Nosotros, como pastores, como líderes, como evangelistas, como siervos de Dios, tenemos que guardar nuestra dignidad de lo que somos. Oiga, subanaron los filisteos. Ahora tenemos a Israel de nuevo en la amenaza, en la opresión. Una amenaza terrible.
pobreza, nos desafía la inseguridad, nos desafía la inmoralidad, nos desafía la economía. Hay pobreza. ¿Cuánta gente se dirige con mensaje? Ayúdenos, ore, no hemos comido. ¿Y sabe qué duele? Que come mejor el perro del rico que nuestros pobres que están con un rancho en un barranco. Y los pastores, amén, gracias. Esos son nuestros desafíos. Lo que pasa es que siempre nos enseñaron nuestros pastores: ¡cuidado, jóvenes! ¿Por qué no? Si somos siervos de Dios, si somos profetas de Dios, para denunciar el pecado social, para denunciar la injusticia social, para denunciar el pecado, la inmoralidad, donde sea, en nuestro rol, en nuestro papel, hay una amenaza en nuestra nación. Por lo tanto, se necesita ¿de qué? De un pastor que tenga por lo menos 4 características. Vamos con la primera. 1, anótela. Un pastor que marque la diferencia. 2, un pastor que se enfrente a los desafíos. 3, un pastor con valor. Y 4, un pastor que le cree, que está lleno de fe, que le cree a Dios, a la vida de Cristo. Todos conocemos esa historia. Primero de Samuel capítulo 17, es largo el capítulo, pero solo leo unos versículos. Dice el primer libro de Samuel capítulo 17. Dice el versículo 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Versículo 54. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. ¿Cuánto lo leyeron? Y al Padre, gracias. Danos palabra tuya de tu corazón a nuestro corazón. Palabra de sabiduría, mi Señor. Te lo ruego y te lo suplico. Te pido, mi Padre, en el nombre de Jesús, por estos pastores y pastoras que ahora recibirán su investidura, que ahora serán ordenados como siervos y siervas tuyos. Mi Señor, gracias, mi Padre, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Y decimos: bien. Lo que dice es una introducción a 4 pensamientos que ya les expliqué. Primero, se necesita de un pastor líder, de un pastor para la guerra. Ure. Otra vez. Ure. Los pastores desempeñamos por lo menos ciertos oficios. Me gustan esas figuras, las digo y las repito. Ciertos oficios sencillos, populares, humildes. Primero el pastor. El pastor es un campesino que cuida ovejas. El segundo es un labrador, también es un campesino que siembra, que cosecha, labrador, agricultor. El tercer oficio es un constructor, uno que levanta edificios, que construye. Como pastores nosotros construimos, nunca debemos destruir. Construimos el edificio de Dios. 3 oficios lindos. Usted tiene que ser un agricultor. Significa que debe sembrar, sembrar, sembrar. Porque si siembra, ¿qué? Va a cosechar.
Si nunca siembra, nunca cosechará. No critique a los siervos de Dios. Que hay defectos, abundan, pero no somos los llamados nosotros mismos para estarnos poniendo el ejemplo. Construya y no destruya. Siembre y cosechará. Pero también pastoree el rebaño, alimento, buenos pastos, para que el rebaño se mantenga bien. Pero me quedan 4 figuras, de las cuales quiero que retomemos una de ellas, y la voy a dar por último. Esas 4 figuras tienen que ver con dignidades. Una de ellas es el siervo de siervos, se le llama mayordomo, el que tiene a su cuidado todos los siervos en una casa grande. Él los manda, él los alimenta. El mayordomo, Abraham tenía 318 siervos, pero había un hombre sobre ellos. ¿Quién era? Eliezer. Usted es un Eliezer. Hay más siervos a los cuales que atiende, ayuda, pero la siguiente figura también me gusta. No solamente la de siervo, sino la de sacerdote. Dios nos estableció como real sacerdocio a todos, y nosotros ejercemos una función linda de sacerdote, el que intercede por el pueblo, el que se pone delante de Dios a favor del pueblo. Ejerzamos nuestro sacerdocio, pero también hay otra figura especial, y es padre. Somos padres espirituales. Toda la gente que llega a Jesús ve en nosotros a un padre espiritual, y hay que atenderlos, ayudarlos, auxiliarlos. Pero me quedo con la figura, la última, el guerrero, el soldado. Pablo la utiliza preciosamente. Pablo dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Levante una mano, soldado. Digan: soy soldado. También las mujeres, soy soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hijo mío, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Métase en la cabeza y en el corazón: soy soldado. Soy soldado. Y así como el militar siente orgullo, un honor que sobresale de ser soldado, de saludar a su patria, a su bandera, de decir: soy salvadoreño, soy soldado. Usted también, como pastor, como ministro, como pastora, diga: soy soldado de Jesucristo para la guerra. Es un término espiritual. ¿Cuántos somos soldados? Entonces necesitamos un pastor que, para la guerra, en otras palabras, un pastor soldado. ¿Y cuál es la función de un soldado? Pelear. El país necesita esa gente que se lanza a la pelea. Y no me lo entienda mal, estoy hablando de ganar las almas para Cristo. Diga: ganar las almas para Cristo. ¿Será posible que 2 millones de salvadoreños cristianos no podemos ganar a 75,000 muchachos que andan despistados? Los podríamos ganar si para Dios no hay nada imposible. Él es el Todopoderoso. Hay que ganarlo. Entonces, este pastor para la guerra lo necesitamos. En primer lugar, dije que marque la diferencia. David no era uno de los soldados que tenía Saúl en la guerra. Si Saúl ya estaba ahí, un poco temblándole, en el monte de Ela, en el valle de Ela, listo, pero David no estaba ahí. Procure, y no es arrogancia ni petulancia, no se atentó. Agárrese de Dios, métase con Dios, busque a Dios, amemos a Dios, adoremos a Dios, sirvamos a Dios, escuchemos a Dios, hacemos en su temor. Soy cerca, marca
por alguien que salió con una tontería. No se puede generalizar. Usted no puede soportar esa frasecita. Pastores. Estaban discutiéndose ahí una persona que no quiere a los pastores ni a los abogados. Y le dijeron, ¿y usted por qué no quiere a los abogados? Ya le explico. ¿Y por qué no quieren los pastores? Ya le explico. No digan por qué no los quieren. Porque ambos son ladrones. Óigame, una ofensa. Una ofensa. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos vamos a sacudir ese estigma, ese yugo? De que mucha gente en la sociedad piense que somos cristianos, ladrones y mujeriegos. Marquemos la diferencia. Saque el peso. Diga, yo soy un siervo de Dios. Marquemos la diferencia. ¿Cuántos se disponen a eso? David era igual que nosotros. Le temblaban las canillas a David. Totalmente diferente. Pero hay un segundo pensamiento. Ese hombre que se necesita, esa mujer que se necesita, ese pastor para la guerra que se necesita, tiene que enfrentarse a los desafíos. David se enfrentó. Goliat dijo, estoy desafiando. Ese es mi uno. Tráigame uno. Quiero pelear con ese uno. Estaba desafiando al ejército, a los escuadrones, a los guerreros de Israel. Pero David no se acobarda. El muchacho dice, ¿quién es ese circunciso que está provocando los escuadrones de Israel? Y le dijo, ese Goliat. Todos los guerreros se reculaban y huían. David no se corrió. Él dijo, me enfrento a este. David sabía que no era cosa fácil, pero sabía en quién había creído. Necesitamos un hombre y una mujer, un pastor o una pastora que esté dispuesto a enfrentarse a los desafíos de esta vida, de estos momentos. ¿Cuántas veces, hermano, le han dicho a usted que no puede evangelizar en un lugar porque hay inseguridad? ¿Verdad que se lo han dicho? Pues enfréntese, cual sea, y ya arránquense de la cabeza que es pecado, que no es correcto hablar de aspectos políticos, económicos, sociales. Así nos enseñaron y nos enseñaron mal. Yo he creído en mi opinión y estoy seguro que así es y nadie me mueve. ¿Cómo podemos nosotros combatir la injusticia si no la enfrentamos? Se quejan muchas veces que los millonarios no pagan los impuestos y sensibilidad social. ¿Por qué? Porque en el corazón no tienen a Cristo. Ahí está el problema. Si nosotros como pastores comenzamos a trabajar, a forjar hombres, pequeños empresarios, medianos empresarios, ¿por qué no hasta grandes empresarios con un corazón lleno de Dios, con sensibilidad social y el amor de Cristo, la bondad de Cristo, la misericordia de Cristo? Tendremos otra clase. ¿Lo creen? Es que lo que pasa es que siempre nos hemos marginado. No nos toca a nosotros eso, ¿por qué no? Enfrentémonos a todos los desafíos del país. Pero necesitamos también un pastor, una pastora para la guerra. No solamente que acepte los desafíos, sino que diga el valor. Diga el valor. Pero el valor, Dios no trabaja con los cobardes y los miedosos. Hoy necesitamos mucho valor. A mí me han dicho, mire viejito, cállese la boca, porque yo predico en radio, lo van a callar. Bueno, si las puertas se cierran, ya van a abrir más puertas. ¿O no lo cree usted? Se necesita valor. ¿O no necesita valor? Valor. ¿Sabía el secreto? Yo me fui a meter en una colonia donde toda la colonia está tomada por una pandilla. Y le dije, muchachos, vengan para acá, siéntense todos. Y todos ahí.
Y les dije, miren, yo soy fulano de tal, lo quiero predicar a Jesucristo. ¡Ustedes! Yo sé que ustedes tienen el control de esa colonia. Y sé que ustedes les desconfían a todo el mundo. Yo no tengo interés de nada. Solamente esto, que conozcan a Jesús. Ustedes estarían de acuerdo que vengan a predicarles. Se quedaron callados. Y me dijeron, le vamos a contestar el jueves. Y yo me fui con mi carterón. Y luego, oiga, pastor, venga, de regreso, venga. Ya hablamos todos aquí. Vénganos a predicar, no tenemos el jueves. ¡Háganlo ya! Hay hambre, hay sed, hay necesidad. Hay que tener valor. Si lo más que le pueden hacer es volar en la cabeza. ¿Cuántos se proponen? En el nombre de Jesucristo. No tenga miedo. Hay veces que veo a los profesionales porque creen que nos pueden decir cualquier cosa. Hombre, si usted es más que un profesional, él sabe mucho de hacer puentes porque es ingeniero de hacer puentes de carretera. Él sabe mucho de medicina, de meter el bisturí, pero no sabe nada de Cristo. Él sabe mucho de leyes, él sabe mucho de sociología, psicología, él sabe mucho de profesional, pero lo que usted tiene, él no sabe nada. Usted tiene el poder de Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, él te cambia la vida. Damos gloria a Jesucristo. Necesitamos de un pastor para la guerra. Uno, que marque la diferencia. Dos, que se enfrente al desafío. Tres, con mucho valor. Y cuatro, que le crea a Dios. ¿Qué dijo David? David no estaba diciendo, mire, no. Esa parte que leímos, esa parte es importante cuando David dice lo siguiente en el versículo 46 de este capítulo 17 del 1 de Samuel: Jehová te entregará hoy en mi mano y te venceré y te cortaré la cabeza. Repítalo todo fuerte. Piensa en el país, piensa en lo adverso, piensa en todo lo contrario al evangelio, todo lo que se opone al evangelio. Políticos, eruditos, malcriados, quien se opone al evangelio. Dígale, yo he creído, este país no corresponde. Diga esta palabra, repítalo. Dios, Jehová, el Señor, te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. ¿Cuánto lo creen? Pues digamos que el enemigo, el adversario, siguieron y Dios nos va a respaldar. ¿Saben? Porque Dios ama esta nación, este país, lleva su nombre. Dios nos ama y hay un remanente en la iglesia de Él que sufre, pero aventémonos con mucho valor. Marquemos la diferencia, enfrentémonos con mucho valor, aceptemos lo que venga enfrente, no sean cómodos. Hay problemas de algunos pastores que si no tienen el vehículo no van a ninguna parte. Hombre, riéndese. Use el versículo favorito de su servidor, no lo olvide jamás. Filipenses 4:11. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Dígalo todo. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. ¡Ay! Bendito Dios. No hay. Bendito Dios. Aleluya. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Decían mis abuelos, no hay mal que dure 100 años en el cuerpo que lo recibe. ¿Me acuerdan de eso? Yo le pregunto al Señor, ¿y este mal cuánto durará? Tuvimos una sentada con unos pastores muy listos a analizar la coyuntura, el problema. Unos dijeron que el problema era de la idolatría del país, que aquí hay santos por todos lados y santas por todos lados y que el diablo se ríe del pueblo. Pero esa es una opinión. Otros dijeron que el problema era que el país es tan pequeño, que estamos ahí amontonados
Y entonces somos violentos. Otros dijeron, no. Aquí el problema es la injusticia. Aquí los grandes millonarios han agarrado el país como su hacienda y han saqueado el país, se han llevado el dinero para otro lado y han dejado a la gente más arruinada. Pero otros dijeron que no era eso. Otros dijeron que aquí los países más grandes nos han tomado siempre como los pelones de hospicio. Bueno, pero un pastorcito sencillo dijo, ¿saben cuál es el problema? Que nosotros, que somos los siervos de Dios, no hemos incidido a revolucionar en 100 años, y ya somos más de 100 años de evangelio, a que el evangelio cambie por completo la mente y el corazón de los salvadoreños y tuviéramos otra sociedad. ¿Saben por qué revolucionó el evangelio allá en el Medio Oriente? Porque Dios puso un hombre, Pablo, en una coyuntura difícil, donde el evangelio no se conocía. Y los santos hombres de Dios, los 12 apóstoles, incluyendo a Matías, pues eran buenos hombres, no se discute, pero quizás eran como nosotros, que no somos tan buenos en este país. Y Dios dijo, necesito de un hombre. ¿Y quién fue ese hombre? Pablo. Y Pablo revolucionó en toda aquella comarca. Y el evangelio llegó a cambiar la mente y el corazón de los hombres. Aquí, en nuestro territorio. ¿Cuándo se compromete que ustedes, sin descanso, buscar el rostro del Señor y llevar el mensaje por todas partes, ganar a todo el mundo? ¿Se compromete? ¿Se compromete? Esa es la verdadera guerra. El diablo se ha apoderado de mucha gente. El enemigo tiene sus guerreros en los medios de comunicación, oiga, en las empresas, en las escuelas, en las universidades, en fin, tiene mucha gente a su favor, gente ciega que nos ataca. Pero nosotros tenemos al soberano, al rey, al Señor, a Cristo. ¡Oh! Tenemos la sacadura. Entonces, a guerrear salir, vamos todos, a guerrear salir. Con Cristo lo tenemos todo. Quiero que se pongan de pie los que van a grabar. Observen ustedes. De veras ustedes se comprometen delante de Dios a ser hombres y mujeres de guerra. A ver siquiera que se salve un alma por semana. Siquiera una por semana. Se comprometen. Que muy poquito uno. Se comprometen. Para eso vinieron los Dios. Y de estar metido ahí más de 5 años sin sentido y que no van haciendo las almas. Y que cada día la gente se muere y se va al infierno. No. Levanten la mano hacia arriba y digan, yo me comprometo. ¿Viste, papá? Se han comprometido. Oremos, Padre nuestro. Mi Padre, somos tus siervos y nos ha llamado a esto. Nos ha llamado, mi Señor, para ser guerreros, pastores para la guerra. Y Dios, queremos ir y no regresar sin las buenas noticias de los que te conozcan, Cristo, de los que te conozcan, Jesús, de los que te conozcan, Jesús. ¿Cuántos se salvarán por tu mensaje? Muchos se salvarán por tu mensaje. Muchas personas están esperando tu mensaje de salvación. ¡Hazlo! ¡No pares! ¡Hazlo! ¡Oh, mi Señor! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Jesús!
envíanos. Ya no se pierde. Ahora hágalo, hermano. Oh Padre, oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Oh, ¿cuántos se salvarán? Muchos, cientos, miles, miles, miles. Gracias, mi Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Aleluya. Amén. Y el pueblo del Señor dice: Dios les bendiga a todos.